Hola, para el día de hoy vamos a estar resolviendo este circuito en el cual consiste un transistor BJT que está polarizado fijo y además tiene una configuración base emisor. Y nos pide determinar lo que nos pide en el siguiente enunciado, que es la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, el voltaje de la base, el voltaje del colector y el voltaje base colector. Antes de empezar el vídeo, te quiero pedir, si me quieres apoyar, puedes suscribirte al canal, ya que de esa forma me estarías apoyando a seguir creando más contenido relacionado a circuitos electrónicos. Y además, actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que subo nuevo contenido. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer en este circuito es saber que hay una fuente de alimentación en el colector cuyo valor es de 12 voltios, por lo que hay que hacer el análisis de este circuito en corriente directa. Sabemos que en corriente directa estos capacitores se van a considerar como circuitos abiertos. Así que vamos a proceder a hacer la configuración del circuito en corriente directa. Colocamos nuestra fuente de voltaje del colector, que es VC. Luego acá vamos a colocar la tierra. Luego vamos a colocar la resistencia de la base. Colocamos acá RB. Luego colocamos nuestro transistor BJT. Esto que está acá va a ir a tierra. Como podemos observar, el emisor está conectado a tierra. Ahora hacemos la otra parte del transistor. Aquí vamos a hacer la resistencia del colector, RC. Y aquí vamos a colocar la fuente de 12 voltios, el voltaje que está alimentando el colector. Y esto va conectado a tierra. Esto es VCC. Aquí también es C. Y este sería el circuito equivalente en corriente directa. Vamos a hacer algunas aclaraciones aquí. Aquí vamos a colocar la E, que es del emisor. Este es el colector. Este es la base. Luego que ya tenemos nuestro circuito equivalente en corriente directa, lo que vamos a hacer es analizar las mallas de la base al emisor y luego la malla del colector al emisor. Recordemos que para hacer este análisis tenemos que considerar la ley de voltaje de Kirchhoff. Lo primero que debemos hacer es indicar el sentido de la corriente y luego aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Así que vamos a indicar el sentido de la corriente. El sentido de la corriente vamos a indicarlo en sentido horario. Y acá también va a ser sentido horario. Este vamos a llamar nuestra malla 1 y acá vamos a llamar nuestra malla 2. Algo que también se nos está olvidando es indicar la polaridad y la resistencia, ya que esto nos ayuda a nosotros a la hora de construir nuestras ecuaciones de voltaje de Kirchhoff y tener el resultado correcto. Así que aquí vamos a colocar, este es polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Acá este va a ser nuestro polo positivo y acá nuestro polo negativo. Acá sabemos que la raya más grande es el polo positivo y la raya más pequeña es el polo negativo. Y acá sucede lo mismo, positivo y negativo. Luego de esto, ahora sí vamos a armar nuestras ecuaciones. Vamos a empezar a construir nuestra ecuación de la malla 1. Colocamos malla 1 y el análisis que vamos a hacer para resolver esta malla es la ley de voltaje de Kirchhoff. Vemos que entra por el polo negativo, así que va a ser menos VCC. El voltaje de esta resistencia de la base la vamos a obtener a través de la ley de Ohm, que nos dice que corriente de la base multiplicado por la resistencia de la base.
Acá entra por el polo positivo el voltaje base emisor, así que colocamos más VBE. Entonces, todos estos voltajes los vamos a igualar a 0. Vamos a continuar con nuestra malla 2. Buscamos malla 2. Procedemos a hacer el recorrido. Acá podemos observar que entra por el polo negativo el voltaje colector emisor. Colocamos menos VCE. La corriente entra por el polo negativo de la resistencia del colector, por lo tanto, colocamos menos IC por la resistencia del colector, ya que ese sería el voltaje que va a tener esta resistencia. Vemos que la corriente entra por el polo positivo de la fuente de alimentación del colector más VCC. Y esto lo vamos a igualar a 0. Con esto ya tenemos nuestras ecuaciones de las dos mallas. Lo que sí es lo siguiente, vamos a simplificar estas ecuaciones para así encontrar la corriente de la base y la corriente del colector. Recuerden que la corriente de la base la vamos a encontrar en la ecuación de la malla 1 y la corriente del colector la vamos a encontrar en la ecuación de la malla 2. Entonces, vamos a despejar esta ecuación en función de la corriente base. Esto que está acá va a pasar positivo y esto que está acá va a pasar negativo. Así que vamos a colocar IB por la resistencia de la base. Esto pasa sumando del otro lado y esto de acá pasa restando, menos voltaje base emisor. Este valor de la resistencia va a estar dividiendo, ya que está multiplicando. Así que la corriente de la base va a ser la fuente de alimentación menos el voltaje base emisor sobre el valor de la resistencia de la base. Ahora nos queda determinar el valor de la corriente IB. Ya tenemos el valor de la fuente que alimenta el colector, que es 12. Tenemos el valor de la resistencia de la base, que en este caso es 240 kilo, pero nos hace falta determinar el voltaje base emisor. Si observamos aquí, el voltaje base emisor es producto de una caída de voltaje de la base con respecto al emisor. Vamos a colocar lo siguiente: el voltaje base emisor es igual al voltaje de la base menos el voltaje del emisor. Para esta configuración unión base emisor, el voltaje del emisor está totalmente aterrizado a tierra. Por lo tanto, el voltaje del emisor va a ser 0. Esto aquí va a ser 0. Por lo tanto, el voltaje base emisor va a ser el voltaje de la base. Y en este caso, el voltaje de la base es 0.7 voltios, que es el voltaje, el umbral de activación de este transistor. Así que colocamos 0.7 voltios. Ahora sí, con esto podemos reemplazar todos los valores, ya los conocemos, y encontrar el valor de la corriente de la base. Así que colocamos I de la base va a ser igual a la fuente que alimenta el colector, que es 12, menos 0.7 sobre el valor de la resistencia, que es 240 kilo ohms. Esto que está aquí es voltios. Realizando esta operación, esto nos va a dar un resultado de 47.08 microamperios. Este sería el valor de la corriente de la base. Entonces, como encontramos la corriente del colector,
Para encontrar la corriente del colector tenemos dos maneras. La primera es resolviendo la ecuación de la malla 2 y la segunda es utilizando la relación que existe entre la corriente del colector y la corriente de la base, que es la siguiente. La corriente del colector va a ser igual a beta multiplicado por la corriente de la base. Beta ya nos la proporciona el problema, que es el valor de 50. Y beta es un valor adimensional. Así que procedemos a reemplazar. Colocamos IC va a ser igual a beta, tiene un valor de 50, multiplicado por IB, que es 47.08 micro. Así que resolviendo esta operación nos va a dar un valor de 2.35 miliamperios. Y como podemos observar, la corriente del colector es 50 veces mayor que la corriente de la base. Ahora vamos a ir al inciso B, que es el valor del voltaje colector emisor. Para encontrar este valor tenemos que utilizar la ecuación de la malla 2 y vamos a despejar esta ecuación en función del voltaje colector emisor. Una manera rápida de despejar esto es pasar esto del lado contrario. Entonces va a quedar positivo. Así que si pasamos esto del lado contrario nos va a quedar menos IC por RC más VCC es igual a VCE. Tenemos la corriente ya del colector, que la hemos calculado, que es 2.35 miliamperios. Colocamos menos 2.35 miliamperios multiplicado por la resistencia del colector, que es 2.2 kilo ohm, 2.2 kilo ohm, más el voltaje que está alimentando el colector, que es de 12 voltios. Vamos a resolver esta operación y esta operación nos da un resultado de 6.83 voltios. Esto da como resultado 6.83 voltios. Y este sería el voltaje del colector emisor. Ahora nos queda responder el inciso C, que es determinar el valor de la base. Pero ese valor ya lo hemos encontrado. Y esto es debido a que el voltaje en la base es igual al voltaje base emisor. Y esto se ve a que el voltaje que hay en el emisor es cero, ya que él está totalmente aterrizado a tierra. Entonces, por lo que nos queda determinar el voltaje VC, que es el voltaje del colector. Pero también sucede lo mismo, porque el voltaje colector emisor no es más que el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Pero hace un momento ya habíamos dicho que el voltaje del emisor es cero, ya que está totalmente a tierra. Así que el voltaje VC no es más que el voltaje del colector. Así que el voltaje del colector no es más que 6.83 voltios. 6.83 voltios. Y ahora nos queda determinar el voltaje base colector. El voltaje base colector, ¿cómo lo vamos a determinar? De la siguiente manera. Sabemos que el voltaje base colector no es más que la resta del voltaje de la base menos el voltaje del colector.
Ya tenemos el voltaje de la base que es 0.7 voltios. Y hemos calculado también el voltaje del colector que es 6.83 voltios. Si hacemos esta resta, el voltaje base colector nos va a dar un resultado de menos 6.13 voltios. Y con esto hemos llegado a la solución de este circuito, en el cual se nos puede determinar todos estos valores del inciso A, B, C y D. Si te gustó el video, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like y compartiendo con tus amigos, ya que de esa forma me estarías apoyando mucho a seguir creando más contenido relacionado a circuitos electrónicos. Si tienes alguna duda o algún problema de sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios, que los estaré leyendo. Así que está pendiente al próximo video. Chao y cuídate.